Hay una idea que quiero desmontar desde el primer minuto de este video, porque creo que es la raíz de mucha confusión. La gente habla del envejecimiento como si fuera un reloj, algo que avanza a la misma velocidad para todos, marcado únicamente por la fecha en tu acta de nacimiento. Pero la ciencia que estudia el envejecimiento biológico ha mostrado, una y otra vez, que esto no es exactamente así. Dos personas con la misma edad en el calendario pueden tener cuerpos que funcionan, a nivel celular, con años e incluso décadas de diferencia entre sí. Lo que determina esa diferencia no es principalmente la genética, aunque juega un papel. Es, en gran parte, un conjunto de hábitos diarios, algunos evidentes y otros verdaderamente sorprendentes, que aceleran o desaceleran ese reloj biológico interno. Hoy quiero mostrarte 7 de los aceleradores más documentados, no para generar miedo, sino porque, como hemos visto en cada video de este canal, entender el mecanismo específico es lo que te da el poder real de cambiar algo. Vale la pena mencionar cómo se mide esto en la ciencia real, porque le da credibilidad a todo lo que vamos a ver. Los investigadores que estudian el envejecimiento biológico, en lugar de depender únicamente de la edad cronológica, utilizan marcadores medibles, la longitud de los telómeros que mencionaremos más adelante, la velocidad de ciertos procesos inflamatorios, la capacidad funcional de órganos específicos y patrones de metilación del ADN que algunos laboratorios ya pueden analizar directamente. Estos marcadores, en conjunto, permiten calcular lo que se conoce como edad biológica, que puede ser considerablemente mayor o menor que la edad que aparece en tu identificación oficial, dependiendo de los hábitos acumulados durante décadas. Este es el marco con el que quiero que veas los 7 factores que vienen a continuación, no como reglas morales sobre lo que deberías hacer, sino como palancas reales que mueven ese número interno, medible, de tu edad biológica. Acelerador número 1. Pasar demasiado tiempo sentado. Empecemos con algo que probablemente estás haciendo ahora mismo mientras ves este video, y no lo digo para hacerte sentir mal, sino porque es exactamente el tipo de hábito invisible del que quiero hablar. Un metaanálisis que combinó datos de más de 595,000 adultos, siguiéndolos durante un promedio de varios años, encontró que el riesgo de mortalidad por cualquier causa aumenta de forma proporcional con cada hora adicional de tiempo sentado por encima de las 7 horas diarias. El modelo estimó que las personas que pasan 10 horas al día sentadas tienen un riesgo de mortalidad un 34% más alto que quienes se sientan mucho menos, y esto se mantuvo incluso después de ajustar estadísticamente por cuánto ejercicio hacían esas mismas personas. Ese último punto es importante, porque contradice una suposición muy común, la idea de que si haces tu media hora de ejercicio en la mañana, ya compensaste el resto del día sentado en una silla. La evidencia sugiere que esto es solo parcialmente cierto. Un análisis publicado en The Lancet encontró que se necesitan aproximadamente 60 a 75 minutos de actividad física moderada al día para neutralizar por completo los riesgos asociados con sentarse, durante periodos muy prolongados. Es una cantidad considerablemente mayor a la que la mayoría de las recomendaciones generales sugieren, y muy pocas personas la alcanzan de forma consistente. ¿Por qué el tiempo sentado tiene un efecto tan directo sobre el envejecimiento biológico? Cuando permaneces inactivo durante periodos largos, la actividad de una enzima llamada lipoproteína lipasa, que ayuda a descomponer las grasas en el torrente sanguíneo, disminuye drásticamente en los músculos de las piernas. Al mismo tiempo, la captación de glucosa por parte del músculo se reduce, lo cual, como vimos en el video sobre la grasa abdominal, favorece niveles más altos de insulina circulando. Además, la falta de contracción muscular repetida reduce el flujo sanguíneo general y la respuesta vascular normal que discutimos en el video sobre los 7 hábitos que ralentizan el envejecimiento. En conjunto, este patrón crea exactamente el tipo de ambiente metabólico e inflamatorio que acelera el envejecimiento celular a largo plazo. Hay un dato adicional revelador. El mismo cuerpo de investigación encontró que ver televisión más de 5 horas al día está asociado con un riesgo de mortalidad notablemente más alto que otras formas de tiempo sentado, posiblemente porque suele acompañarse de snacking pasivo, poca interrupción del periodo sedentario y horarios nocturnos que interfieren con el sueño que vimos en el video anterior. La buena noticia es que la solución no requiere una transformación radical de tu estilo de vida.
Interrumpir el tiempo sentado cada 30 a 60 minutos, con solo 2 o 3 minutos de pie o caminando, ha mostrado mejoras medibles en marcadores de glucosa e insulina en estudios controlados, incluso sin cambiar la cantidad total de tiempo sentado durante el día. No se trata de eliminar la silla de tu vida, se trata de que no se convierta en el estado por defecto de la mayor parte de tus horas despierto. Una estrategia práctica que puedes implementar hoy mismo, sin comprar ningún equipo especial, configura una alarma silenciosa cada 30 minutos mientras trabajas sentado, y usa esos momentos para levantarte, caminar unos pasos, o simplemente estirarte de pie durante 1 o 2 minutos antes de volver a sentarte. Suena casi demasiado simple para tener un efecto real. Pero estudios que midieron glucosa e insulina directamente en sangre después de comidas encontraron mejoras medibles en ambos marcadores cuando los participantes interrumpían el tiempo sentado de esta forma, comparado con permanecer sentados de forma continua durante las mismas horas, incluso sin cambiar qué comieron ni cuánto se movieron en total durante el día. Acelerador número 2, el azúcar y un proceso químico que literalmente endurece tu cuerpo. Este segundo acelerador tiene que ver con un mecanismo que pocas veces se explica fuera de círculos científicos muy especializados, y que creo que es fascinante una vez que lo entiendes, la glicación. Cuando el azúcar en tu sangre está elevado de forma crónica, las moléculas de glucosa empiezan a unirse de forma espontánea a las proteínas de tu cuerpo, en un proceso químico llamado glicación no enzimática. El resultado son unas estructuras llamadas productos finales de glicación avanzada, conocidas por sus siglas en inglés como EYES, que no es casualidad que suenen igual que la palabra edades en inglés, porque estas estructuras son literalmente uno de los marcadores más estudiados del envejecimiento biológico a nivel molecular. Estas estructuras se acumulan de forma preferente en proteínas de larga vida, es decir, proteínas que el cuerpo no reemplaza rápidamente. El colágeno, la proteína estructural más abundante de tu cuerpo, presente en tu piel, tus tendones, tus articulaciones y las paredes de tus vasos sanguíneos, es uno de los ejemplos más claros. Cuando el colágeno se glica, las fibras que normalmente son flexibles y elásticas empiezan a formar enlaces cruzados anormales entre sí, volviéndose más rígidas y menos funcionales. Esto contribuye directamente a la pérdida de elasticidad de la piel que asociamos con la edad, pero también, de forma menos visible, a la rigidez progresiva de las arterias, un factor central en el aumento de la presión arterial que discutimos en un video anterior de este canal. El azúcar en sangre elevado no es la única fuente de estas estructuras. También se forman directamente en ciertos alimentos durante la cocción a altas temperaturas, especialmente en técnicas como freír, asar a la parrilla o dorar intensamente, particularmente en alimentos ricos en proteína y grasa. Esto no significa que debas eliminar por completo estas formas de cocinar, pero sí que vale la pena entender que, junto con el azúcar en sangre elevado, forman parte del mismo mecanismo acumulativo. La conexión con la edad después de los 50 es directa, como vimos en el video sobre la grasa abdominal, la sensibilidad a la insulina tiende a disminuir con los años, lo que significa que el azúcar en sangre tiende a permanecer elevado por más tiempo después de cada comida rica en carbohidratos refinados, comparado con lo que ocurría en la juventud. Esto crea una ventana más amplia, día tras día, para que ocurra este proceso de glicación, acelerando la acumulación de estas estructuras precisamente en la etapa de la vida donde más impacto tienen sobre cómo se ve y se siente tu cuerpo. Piensa en esto con una imagen simple: dos personas de 55 años, una con niveles de azúcar en sangre generalmente estables gracias a comidas con suficiente proteína y fibra, y otra con picos frecuentes de glucosa por una dieta rica en pan blanco, refrescos y postres. En términos de este proceso específico de glicación, la segunda persona está, literalmente, exponiendo su colágeno y sus vasos sanguíneos a muchas más horas acumuladas de azúcar circulando a niveles altos cada año que pasa, incluso si su peso corporal general es similar al de la primera. Es otro ejemplo, como hemos visto repetidamente en este canal, de por qué dos personas de la misma edad y peso pueden estar envejeciendo a ritmos biológicos completamente distintos. En términos prácticos, esto no significa que necesites eliminar por completo tus alimentos favoritos cocinados a altas temperaturas.
Algunas estrategias simples reducen significativamente la formación de estas estructuras sin cambiar radicalmente tu forma de comer. Marinar carnes con ingredientes ácidos como limón o vinagre antes de cocinarlas a altas temperaturas puede reducir la formación de estos compuestos. Cocinar a temperaturas más moderadas y por más tiempo, en lugar de temperaturas muy altas por poco tiempo, tiene un efecto similar, y priorizar formas de cocción como hervir, cocinar al vapor o guisar, al menos para una parte de tus comidas, reduce considerablemente la exposición acumulada comparado con freír o asar directamente sobre fuego de forma constante. Acelerador número 3. Dejar que el músculo se apague en silencio. Este tercer acelerador ya lo exploramos con mucha profundidad en nuestro video sobre las piernas después de los 50, así que aquí quiero ser más breve. Pero es imposible hacer una lista honesta de aceleradores del envejecimiento sin incluirlo, porque probablemente es, junto con el sedentarismo, el más determinante de todos. Como vimos en ese video, la masa muscular disminuye entre un 3% y un 8% por década a partir de los 30 años, acelerándose después de los 60. Pero quiero agregar aquí una pieza que no cubrimos con tanto detalle en ese momento. El músculo no es solo tejido para moverte, es uno de los órganos endocrinos más activos que tienes. Cuando se contrae con suficiente intensidad, libera sustancias llamadas mioquinas hacia el torrente sanguíneo, mensajeros químicos que viajan hacia el cerebro, el hígado, el sistema inmunológico y el tejido graso, coordinando respuestas antiinflamatorias en todo el cuerpo. Cuando el músculo se reduce por inactividad, no solo pierdes fuerza y capacidad funcional. Pierdes buena parte de esta señalización antiinflamatoria activa que el cuerpo genera naturalmente con el movimiento contra resistencia. Esto conecta directamente con el fenómeno de inflamación crónica de bajo grado que mencionamos en el video sobre la grasa abdominal, uno de los motores más consistentes del envejecimiento acelerado identificados en la investigación científica moderna. Si no has visto nuestro video completo sobre este tema, te lo recomiendo, porque ahí desarrollamos con mucho más detalle el protocolo específico, respaldado por estudios de 12 semanas con ganancias de fuerza documentadas de entre 20% y 38% en adultos mayores. Por ahora, lo que quiero que te lleves es esta idea: cada semana sin estímulo de resistencia real es, literalmente, una semana en la que tu cuerpo pierde parte de un sistema antiinflamatorio activo que solo el músculo en movimiento puede generar. En la segunda parte de este video vamos a ver los 4 aceleradores restantes, y creo que algunos te van a sorprender genuinamente, porque tienen menos que ver con la dieta o el ejercicio de lo que normalmente se habla en estos temas, y más con el estrés, las relaciones humanas, y hábitos que probablemente nunca conectaste con el envejecimiento biológico. También vamos a construir, como siempre, un plan concreto y accionable para revertir la dirección de estos 7 factores. Nos vemos en la parte 2. En la primera parte vimos 3 aceleradores: el tiempo prolongado sentado, la glicación causada por el azúcar en sangre elevado, y la pérdida silenciosa de músculo. Ahora vamos a los 4 restantes, y quiero empezar con uno que, para mí, es el más fascinante de toda esta lista, porque conecta directamente tu vida emocional con la biología de tus células. Acelerador número 4, el estrés que nunca termina de resolverse. En 2004, un equipo de investigadoras lideradas por Elissa Apple y Elizabeth Blackburn, esta última ganadora del Premio Nobel por su trabajo descubriendo la telomerasa, publicó un estudio que cambió la forma en que la ciencia entiende la relación entre la mente y el envejecimiento celular. Estudiaron a un grupo de madres, algunas cuidadoras de hijos con enfermedades crónicas, sujetas a un estrés sostenido y prolongado, y otras con hijos sanos, como grupo de comparación. Lo que encontraron fue revelador: dentro del grupo de cuidadoras, cuantos más años llevaba una mujer en ese rol de cuidado constante, más cortos eran sus telómeros, las estructuras protectoras en los extremos de los cromosomas que se acortan naturalmente cada vez que una célula se divide, y que funcionan como una especie de reloj biológico celular. Además, encontraron menor actividad de la telomerasa, la enzima que puede ayudar a mantener o incluso reparar estos telómeros, y mayores niveles de estrés oxidativo, todo esto independientemente de la edad cronológica de las participantes. Este hallazgo ha sido replicado y ampliado en investigaciones posteriores con distintos tipos de estrés crónico: cuidadores de pacientes con demencia, personas con depresión persistente, personas expuestas a estrés social continuo.
El patrón se repite consistentemente, no es el estrés puntual, la presión de un mal día o una semana difícil, lo que parece acelerar el envejecimiento celular de esta manera. Es la duración y la cronicidad del estrés percibido, sostenida durante meses o años, sin espacios reales de recuperación. Esto no significa que debas eliminar el estrés por completo de tu vida, algo que de todas formas sería imposible. Significa que el cuerpo necesita, de forma regular, periodos genuinos donde el sistema nervioso reciba la señal de que la amenaza ha terminado. Prácticas como la respiración lenta y controlada, tiempo real de desconexión sin estímulos digitales constantes, actividades que generan una sensación de control y significado, todas estas han mostrado, en distintos estudios, asociarse con una mejor preservación de la longitud telomérica a lo largo del tiempo. Acelerador número 5. La soledad, medida como un riesgo biológico real. Este acelerador es, posiblemente, el que menos conecta a la gente con el envejecimiento físico, y sin embargo la evidencia detrás de él es sorprendentemente sólida. Un metaanálisis dirigido por Julian Holt-Lunstad, que combinó datos de más de 3 millones de personas a través de decenas de estudios, encontró que el aislamiento social objetivo, la soledad percibida, y vivir solo, están cada uno asociados de forma independiente con un aumento del riesgo de mortalidad de entre un 26% y un 32%. Para poner ese número en perspectiva, los propios investigadores señalaron que esta magnitud de riesgo es comparable a la asociada con fumar de forma moderada, y supera la asociada con la obesidad o la inactividad física por sí solas. ¿Por qué la soledad tendría un efecto biológico medible, y no solo un efecto en el estado de ánimo? La investigación sugiere varios mecanismos interconectados. La soledad crónica se ha asociado con niveles más altos de cortisol circulante, con mayor inflamación sistémica de bajo grado, similar a la que vimos relacionada con la grasa visceral en un video anterior, y con peor calidad de sueño, cerrando el círculo con otro de los temas que ya hemos explorado en este canal. Es, en cierto sentido, un acelerador que actúa a través de casi todos los otros mecanismos que hemos mencionado en esta lista, en lugar de tener uno propio y exclusivo. Después de los 50, este riesgo merece atención particular, porque es precisamente la etapa de la vida en la que muchas redes sociales naturales empiezan a reducirse, hijos que se independizan, jubilación que elimina el contacto diario con colegas, la pérdida progresiva de amigos y familiares cercanos. No se trata de forzar una vida social intensa si no es tu temperamento natural. Se trata de proteger de forma intencional al menos algunas conexiones genuinas y regulares, entendiendo que esto no es un lujo emocional, es, según la evidencia disponible, una intervención con impacto medible sobre tu longevidad. Acelerador número 6. El sueño insuficiente, revisado desde el ángulo del envejecimiento celular. Ya dedicamos un video completo a explicar por qué puedes dormir 8 horas y aún así no descansar, así que aquí quiero agregar solo una pieza que no cubrimos en ese momento, la conexión directa entre la calidad del sueño y el envejecimiento celular medido con los mismos telómeros que mencionamos antes. Estudios que han analizado la longitud telomérica en relación con la calidad subjetiva y objetiva del sueño encuentran, de forma consistente, que las personas con sueño crónicamente fragmentado o insuficiente tienden a mostrar telómeros más cortos para su edad, comparadas con personas de la misma edad con sueño de mejor calidad. El mecanismo probablemente involucra varios de los procesos que ya mencionamos, mayor inflamación sistémica, mayor estrés oxidativo y una alteración del ritmo normal de cortisol que vimos en el video anterior. Es otra evidencia más de que el sueño no es un lujo periférico en la conversación sobre el envejecimiento, es uno de sus pilares centrales, con efectos medibles hasta el nivel cromosómico. Acelerador número 7, el alcohol y el tabaco, sin dramatismo pero con honestidad. Quiero cerrar esta lista con el acelerador más directamente conocido de todos, aunque vale la pena explicar el mecanismo con precisión en lugar de simplemente repetir la advertencia genérica que todos ya han escuchado. El tabaco acelera el envejecimiento a través de múltiples vías simultáneas, genera un estrés oxidativo masivo y constante, daña directamente el colágeno y la elastina de la piel, acelera el acortamiento telomérico de forma consistentemente documentada en la literatura científica, y compromete la función pulmonar y cardiovascular de forma progresiva.
Es, entre los 7 factores de esta lista, probablemente el que tiene la evidencia más contundente y menos disputada de todos. El alcohol es más matizado, pero no inofensivo. El consumo excesivo y sostenido se ha asociado con mayor estrés oxidativo, peor calidad de sueño, como vimos en el video anterior, y un impacto negativo directo en la salud del hígado, el mismo órgano que discutimos como central en la conversación sobre la grasa abdominal. No se trata de un mensaje de abstinencia total para quien disfruta ocasionalmente de una copa, se trata de reconocer que, en el contexto de este video, el consumo excesivo y frecuente forma parte de la misma familia de factores que aceleran, de forma medible, el envejecimiento biológico. Preguntas que probablemente tienes ahora mismo. ¿Se puede medir mi edad biológica real, más allá de estos 7 factores en general? Sí, existen pruebas comerciales, generalmente basadas en patrones de metilación del ADN, que estiman tu edad biológica comparándola con tu edad cronológica. Es importante entender que esta es todavía un área de investigación en desarrollo, con variación entre distintos laboratorios y metodologías, así que conviene tomar estos resultados como una referencia general y motivadora, no como una medición clínica definitiva equivalente a un análisis de sangre estandarizado. ¿Todos estos factores tienen el mismo peso, o hay algunos más importantes que otros? La evidencia no permite establecer un ranking exacto y universal, porque los estudios miden desenlaces distintos con metodologías distintas. Sin embargo, tanto el sedentarismo prolongado como la pérdida de masa muscular aparecen consistentemente entre los factores con la evidencia más sólida y con el mayor número de mecanismos superpuestos afectando a los otros factores de la lista, lo cual los convierte en puntos de partida razonables para la mayoría de las personas. El estrés bueno, como el que sientes preparándote para un reto que disfrutas, ¿también acorta los telómeros? La investigación distingue entre estrés agudo, de corta duración, que en muchos casos puede ser incluso beneficioso para la resiliencia general del cuerpo, y estrés crónico, sostenido durante meses o años sin resolución. El estudio de Eppel y Blackburn que mencionamos se enfocó específicamente en la duración del estrés, no en su intensidad puntual. Un evento estresante ocasional, aunque intenso, no parece tener el mismo impacto acumulativo que una tensión constante de fondo que nunca encuentra verdadero descanso. ¿Existen suplementos que reviertan directamente estos procesos, como la glicación o el acortamiento telomérico? Existen compuestos en investigación activa para varios de estos mecanismos, pero la evidencia actual en humanos, fuera de contextos clínicos muy específicos, sigue siendo limitada y en muchos casos preliminar. Los cambios de comportamiento que hemos descrito en este video, movimiento regular, manejo del azúcar en sangre, entrenamiento de fuerza, conexión social, sueño de calidad, moderación del alcohol y tabaco, siguen teniendo, hasta ahora, la evidencia más consistente y replicada de todas las intervenciones disponibles. Mitos que quiero desmontar antes de terminar. Mito 1. El envejecimiento biológico está determinado principalmente por la genética, así que hay poco que pueda hacer. La investigación en gemelos idénticos, que comparten prácticamente el 100% de su información genética, muestra consistentemente diferencias medibles en marcadores de envejecimiento biológico cuando sus estilos de vida difieren significativamente. La genética establece una predisposición y un rango de posibilidades, pero los 7 factores que vimos en este video determinan, en gran medida, dónde termina cada persona dentro de ese rango. Mito 2. Si ya tengo más de 50 años, el daño acumulado ya está hecho y es demasiado tarde para revertirlo. Como vimos en el video sobre las piernas, hay evidencia documentada de mejoras medibles incluso en personas de más de 90 años que empezaron a entrenar fuerza por primera vez en su vida. De forma similar, estudios de intervención en telómeros han mostrado que cambios sostenidos en el estilo de vida pueden asociarse con una estabilización o incluso un ligero aumento en la longitud telomérica en periodos de varios meses. El cuerpo sigue respondiendo a las señales que le das, sin importar cuántos años de hábitos distintos hayan pasado antes. Mito 3. Necesito eliminar el estrés por completo de mi vida para proteger mi salud celular. Como mencionamos, no es el estrés puntual lo que parece tener el mayor impacto, sino la cronicidad sin periodos reales de recuperación. Una vida completamente libre de estrés no es realista ni necesariamente deseable,
lo que la evidencia respalda es asegurar espacios genuinos y regulares donde el sistema nervioso reciba la señal de que puede descansar. ¿Cómo abordar estos 7 factores sin sentirte abrumado? Sé que acabamos de repasar 7 mecanismos distintos, y entiendo si en este momento sientes que es demasiada información para procesar de una vez. Quiero ser claro en algo, no necesitas atacar los 7 al mismo tiempo. La investigación sobre cambio de comportamiento sugiere consistentemente que intentar transformar demasiados hábitos simultáneamente reduce las probabilidades de que cualquiera de ellos se mantenga a largo plazo. En lugar de eso, te propongo esto: de los 7 que vimos, elige el que reconozcas con más claridad en tu propia vida ahora mismo. Si pasas la mayor parte del día sentado, empieza ahí, con la meta simple de interrumpir ese tiempo cada media hora. Si sientes que tu vida social se ha reducido notablemente en los últimos años, empieza ahí, reactivando una conexión específica esta misma semana. Si tu nivel de estrés ha sido alto y constante durante meses sin verdaderos periodos de recuperación, empieza ahí, con algo tan simple como 10 minutos diarios de una actividad que genuinamente te desconecte. Los otros 6 factores no desaparecen de tu radar, simplemente no son la prioridad de esta semana. Como hemos visto repetidamente en este canal, estos sistemas están interconectados. Mejorar uno casi siempre genera beneficios que se extienden hacia los otros. Menos tiempo sentado mejora la sensibilidad a la insulina, lo cual reduce la glicación. Más conexión social reduce el cortisol, lo cual mejora el sueño. El músculo que reconstruyes con entrenamiento de resistencia libera señales antiinflamatorias que amortiguan varios de estos otros mecanismos al mismo tiempo. Para cerrar, si hay una idea que quiero que te lleves de este video, es esta: el envejecimiento después de los 50 no es un proceso uniforme, inevitable, idéntico para todos los que comparten tu fecha de nacimiento. Es la suma acumulada de miles de pequeñas señales diarias, algunas evidentes como el ejercicio y la alimentación, y otras mucho menos obvias, como cuánto tiempo pasas sentado, cuán conectado te sientes con las personas a tu alrededor, y si tu sistema nervioso alguna vez recibe la señal de que puede realmente descansar. Ninguno de estos 7 factores, por sí solo, determina tu destino biológico. Pero juntos, repetidos día tras día durante años, escriben una historia muy real dentro de tus células. La buena noticia, como hemos visto en cada uno de estos mecanismos, es que esa historia sigue abierta y responde, con una rapidez que sorprende a la mayoría de la gente, a los cambios que decidas empezar hoy. Si este video te ayudó a ver el envejecimiento de una forma distinta, suscríbete al canal, porque cada semana seguimos explicando, con este mismo nivel de profundidad, qué le está pasando realmente a tu cuerpo después de los 50. Nos vemos en el próximo video.